Son las 11:38 de la noche, vamos avanzando hacia la medianoche y decíamos que teníamos todavía temas intensos que tratar porque la verdad es que la actualidad, iba a decir deportiva, en realidad no es deportiva, es extradeportiva. Todo lo que está ocurriendo alrededor del Depor de A Coruña no deja pues de sorprendernos. Ayer lo contábamos prácticamente aquí en directo, esa reunión que tenía lugar en un despacho en A Coruña para tratar de alcanzar un acuerdo que in extremis salvaba al Depor de bajar a Segunda B, aunque todavía quedan muchísimos flecos pendientes. Así que vamos, y antes de entrar en detalle en el debate también sobre lo que ayer ocurría, lo que también hoy se ha dicho, a tratar de explicar qué fue lo que ocurrió anoche y lo que significa, lo que salió de esa reunión, también cómo transcurrió, que por cierto hay cuestiones también a debatir y analizar aquí en esta mesa. Pero antes vamos a saber qué fue lo que pasó anoche entre los jugadores, entre la Liga de Fútbol, la Asociación de Futbolistas y el Depor de A Coruña. Acababa de expirar el plazo para que el Depor se salvara y Lendoiro se preparaba para dar explicaciones de lo que consideró todo un éxito. Es un día, yo creo que bueno, un día que nos permite el mirar el futuro con tranquilidad. Siempre habíamos dicho, ¿no?, de que estábamos confiados de que no iba a pasar absolutamente nada. Trabajamos para eso y se consiguió al final. El presidente superviviente lo tenía claro, pero la afición no. Hinchas deportivistas llevaban horas concentrados ante el bufete donde se negociaba el futuro del Deportivo. Los Riazor Blues evidenciaron sus apoyos. Y también sus fobias. Y se lo dejaron claro al presidente cuando trató de salir del edificio. Lendoiro se veía obligado a volver dentro. En el recibidor restaba importancia a lo sucedido. El Deportivo son 20.000, 25.000 personas y que en un momento determinado pues la gente pues diga lo que dice y insulte o algo así. Es una de las cuestiones típicas del fútbol. O sea, es decir, no hay una situación en ese aspecto que pueda extrañarte, ¿no? Que te tiren algo de no sé, cerveza o algo por el estilo, pues también entra en esas cuestiones. Y aclaraba que no le moverán del sillón. No se puede ahora pensar en cambios cuando estamos a 10, 15 días del comienzo de la Liga. Nosotros, vuelvo a insistir, no somos ningún rival en ese sentido para el deportivismo, todo lo contrario, pero tampoco admitimos que se nos eche del lugar que hemos ocupado durante 25 años y creo que con muy buenos resultados en muchos aspectos. Efectivamente, hay una deuda y nosotros efectivamente somos responsables de ella, igual que somos responsables también de los éxitos que se hayan podido producir. Pero no vamos a permitir que nadie automáticamente piense que podemos firmar nuestra sentencia de muerte. En algún momento parecía que era un golpe de Estado. Un golpe de Estado que bien podrían haber protagonizado los concentrados anoche en los cantones. Lendoiro necesitó protección policial para poder alcanzar su coche. Entre sonoros abucheos salía también Luis Rubiales, presidente del Sindicato de Futbolistas. Y es que algunos ultras del Deportivo han culpado de la situación a los jugadores por haber denunciado los impagos del equipo. Pues nada, eso era lo que daba de sí la noche y luego escucharemos también a Rubiales, por cierto, que explicará también su posición al respecto de toda esta cuestión. Por cierto, hablamos de algunos problemas que había tenido Lendoiro, por llamarlo de alguna manera, para salir de esa oficina, salir, volver a entrar, luego volver a salir. Y allí estaba nuestro compañero Mario Durán, de la redacción de deportes de Radio Voz. Mario, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo se vivió esa situación? ¿Qué fue lo que pasó a las puertas de ese despacho para llegar a una situación tal en la que los representantes del Depor tuvieron que volver a entrar abucheados e incluso con algunos objetos? Sí, bueno, de hecho tuvieron que volver un poco al recibidor del edificio para allí poder atender a todos los medios de comunicación que estábamos allí esperando y, entre otras cosas, también pues porque fuera no estaba garantizada la seguridad de ninguno de ellos. Lo que pasó
fue que ayer, bueno, pues al final se logró llegar a un acuerdo y esto evidentemente es una muy buena noticia para el Depor, pero tuvimos que esperar hasta ayer, y cuando digo tuvimos no me refiero solo a los periodistas, sino sobre todo a toda la afición del Depor, que ha vivido, bueno, pues unas jornadas, las últimas, llenas de incertidumbre ya desde hace bastante tiempo, incluso me atrevo a decir años, por todo lo que va arrastrando el club en cuanto al tema económico. Bueno, pues esa deuda de 156 millones de euros que ha llevado a la entidad prácticamente a la desaparición, y ayer es que de nuevo sobre el límite, pero estábamos acostumbrados a que el señor Lendoiro lo hiciese pues en tema de fichajes y demás, pero es que ayer era con la propia supervivencia de la entidad, ¿no? Hubo que esperar hasta poco antes de las 12 de la mañana para que, bueno, pues un poco se desbloquease la situación, los jugadores quitasen las denuncias, porque eso es lo que ha permitido que el club siga adelante, y a partir de ahí, bueno, pues claro, la gente lleva mucho tiempo esperando una solución que finalmente, bueno, pues, tuvimos que esperar, como digo, hasta el último momento, y el problema de todo ello es que no era necesario, porque este acuerdo que ayer firmaban los futbolistas con la AFE, con el club y con la Liga, llega después de que todavía no se haya firmado el convenio de acreedores, es decir, que para firmar este acuerdo pues lo podían haber hecho muchos meses antes. El acuerdo del convenio sigue sin estar. Hace 2 días se lo ofrecieron al Lendoiro, evidentemente tenía una cláusula que era innegociable y que era la salida del presidente del club. Finalmente, bueno, pues el presidente no lo quiso firmar y por eso se llegó a esa situación, porque es que ahora hay que escuchar muchas cosas. Esta mañana la plantilla hablaba de que, bueno, ellos no son los culpables de nada, y es verdad, y la plantilla ha perdonado dinero y no les han garantizado, o si les han garantizado, saben que el club ayer no les podía pagar la deuda anterior al concurso, lo admitieron, y veremos a ver cómo la cobran, porque evidentemente la AFE les ha dado garantías, pero el juez posiblemente no les pueda pagar esa deuda porque tendrá que ir a quita como la del resto de acreedores. Los jugadores han hecho mucho para que se desbloquease evidentemente la situación, pero luego se les ha echado la culpa a los acreedores, a Hacienda, a los bancos y a los administradores concursales por no haber desbloqueado el dinero. Ese dinero se hubiese desbloqueado si se hubiese firmado un convenio. Evidentemente era un dinero sobre el que los administradores tenían derecho, los acreedores, perdón, tenían derecho de prenda, es decir, no se podía gastar sin su consentimiento, y claro, todo lo que hizo fue que evidentemente sin una propuesta de viabilidad los administradores no pudiesen dar el visto bueno a gastar este dinero. Se les echa a ellos la culpa, pero realmente la situación es que la culpa es que desde enero llevamos para negociar el convenio y a 31 de agosto todavía no lo hay, ¿no? Y eso es realmente lo que ha pasado, y por lo cual el Depor hasta ayer a última hora tuvo en serio peligro su supervivencia, porque un descenso administrativo hubiese sido inmediatamente la liquidación del club. Mayo, yo no sé si en los años que llevas siguiendo al Depor desde Radio Voz, desde la redacción de deportes de Radio Voz, ¿tú habías visto alguna vez los ánimos de la afición de esta manera? Porque estábamos viendo ahora las imágenes, bueno, gestos y insultos que en raras ocasiones se han escuchado, en este caso, directamente contra el propio Lendoiro. Sí, y quizá de las pocas cosas que se le pueda echar en cara a la afición, pues será una de ellas, no que se llegue a la violencia como se llegó ayer, pero sí que durante muchos años pues no hubo muchas quejas en torno al presidente, y se ha tenido que llegar a esta situación para que la gente se diese cuenta de lo que realmente estaba pasando en el Deportivo. Este año ya ha habido, bueno, pues más incidentes. En el partido que el Depor pierde en casa con el Granada 3-0 y que parece ya la sentencia de descenso, estábamos hablando todavía muchos meses del final de Liga, luego de hecho el Depor ya con Fernando Vázquez en el banquillo casi se salva. En aquel partido se escucharon gritos de Lendoiro dimisión después de ese 3-0, y desde aquel entonces, y viendo cuál es el devenir del club, 2 descensos en 3 años, imposibilidad para fichar, denuncias todos los años, acuerdos a los que tiene que llegar la AFE con los futbolistas para que quiten esas denuncias que hay año tras año por impago para que el club no desaparezca, pues ahora la afición se está empezando a dar cuenta, y ya estamos unos meses, si no como lo de ayer en la calle, sí con muchas voces críticas hacia el Lendoiro, y sobre todo con un sentir general de que tiene que abandonar el club, ¿no? De que ahora mismo no le está haciendo ningún favor al Deportivo, y que la sensación que hay, y no lo digo yo, lo dice la afición, redes sociales y demás, es que ahora mismo el Lendoiro está mirando más por él mismo, por salir bien del Depor en cuanto a problemas luego que pueda tener, de responsabilidades por llevar al club a la ruina y demás, y está pensando más en eso que en el Depor. La gente se asusta, y ayer es un poco lo que le pedían, más allá del lanzamiento de objetos y de todo esto que evidentemente nunca es justificable, los gritos eran sobre todo de que abandonase la presidencia, como también fueron
hace 2 días en una manifestación pacífica ante la sede del club en la plaza de Pontevedra con cerca de 2.000 personas y con pancartas pidiendo sobre todo eso, que deje paso y que en el bien del club, porque ayer el Depor, aunque mucha gente no se diese cuenta hasta hace muy poquitos días, estuvo muy cerca de desaparecer. Bueno, pues con esa idea, con esa reflexión vamos a terminar agradeciéndole a Mario Durán, compañero de la redacción de deportes de Radio Voz, que haya estado con nosotros. Mario, buenas noches. Buenas noches, sobre todo es eso, que llevamos desde el mes de enero para firmar un convenio que podía estar firmado ya y que hubiese solucionado todo esto hace mucho tiempo. Bueno, quedan unos días para que se finalice el nuevo plazo que ha dado el juez en ese sentido. Yo no sé si vosotros, porque a mí cada vez que veo estas imágenes, cada vez que escucho declaraciones de este tipo, se me viene a la cabeza esa expresión de patente de corso. ¿Se ha acabado la patente de corso en este caso? ¿Se le ha acabado la patente de corso al Lendoiro, Ernesto? Bueno, yo espero que sí, pero lo que ocurre es que yo hace mucho tiempo que esperaba ya que la patente de corso del Lendoiro, que ha manejado el club como si fuese de su propiedad y como si fuese, además, muy por encima de lo razonable, es decir, 156 millones de euros de déficit, de pérdidas para un club de una ciudad y de una provincia como es la de A Coruña, es una absoluta locura, y esto tenía que haberse frenado bastante antes de lo que se ha llegado. Yo creo que aquí tenemos una lectura positiva, que el Depor siga adelante, que el Depor tiene vida, a pesar del Lendoiro y de la gente que, no nos ocultemos, le estuvo arropando y le estuvo bailando el agua a este señor, que es uno, yo creo, de los personajes que van a pasar a la historia de Galicia como gente que más daño hizo. Es que es cierto, tenemos, decía él ahora, con ese rostro que le caracteriza de hombre que se lo sabe todo y que está de todo y que además a él es inamovible. Tenemos 156 millones de pérdida, pero es cierto que hemos ganado títulos. Oiga, mire usted, los títulos se ganan si se tienen 156 millones de pérdida. A lo mejor era mejor no haber tenido los 156 millones de déficit y haber ganado un par de títulos menos. Yo creo que los presidentes de los clubes habitualmente, en España tenemos muy mala experiencia con los presidentes de los clubes de fútbol. Parece que siempre lo peor de cada casa, es decir, en cada casa siempre hay un tonto, ¿no? Y acaba siendo presidente del club de fútbol. Es decir, claro, hemos tenido a Gil, hemos tenido a Lopera, hemos tenido a Lendoiro. Bueno, o sea, esto es un drama. Lo que ocurre que, claro, al final, el fútbol español nos está dando pérdidas de más de 3.000 millones de euros. Y estamos, cualquier empresario que no paga las cuotas de la Seguridad Social al día siguiente está embargado y está no sé cuándo, y los clubes de fútbol no pagan la cuota de la Seguridad Social y no pasa absolutamente nada, y no pagan Hacienda y no pasa absolutamente nada, y no pagan los jugadores y no pasa absolutamente nada. Bueno, yo creo que, por eso me gustaría, contestando a tu pregunta, me encantaría que fuese ya, que se acabase ya, pero en el Depor y en todos los sitios, es decir, por esto es un... Yo es que tengo que hablar por alusiones. Ah, ¿te sentiste aludido? Por Lendoiro, sí, porque él habla de 25.000, ¿no? Y que ahí no estaban. Yo soy uno de esos 25.000, soy accionista. Perdona, Manolo, esa es la teoría de Mariano Rajoy, que sabes que dijo, no, la mayoría de España está a favor de la reforma laboral porque no se manifestaron. Entonces, pues claro, yo no estaba ahí. Tú no estabas ahí. Pero yo y mis hijos desde pequeños, que ahora tienen 25 y 22 años, somos socios y accionistas del Deportivo. Entonces, por alusiones, le respondo. A ver, responde. Que aunque no esté ahí, me parece absolutamente impresentable. Vamos a ver, yo sabía que el Depor no iba a bajar. Y sí matizaría una cuestión de las que tú decías. A mí me parece que el Lendoiro no es un tonto. Él calcula moi bien que os vos e xenerosos son outros e que había gente, incluso los futbolistas perjudicados, que a última hora iban a ceder para no llevar al Deportivo a esa situación. Y alguien que es taur, que es jugador de ventaja, calcula muy bien al otro. Y sabe que hay que llevar la apuesta hasta el último momento, en eso es un experto, para que el otro ceda. Es verdad, en algún momento puede salir mal y ser la catástrofe para todos, pero yo creo que ha utilizado eso, que lo ha utilizado además en muchas ocasiones. Y al final han cedido los jugadores, que creen mucho más en los valores deportivistas
que de boca para afuera predica el Lendoiro que él mismo. Él los utiliza para manipular a las masas y para su negocio particular, porque sabemos que esos presupuestos tan hinchados tenían una consecuencia directa en beneficio particular, ya que él se llevaba el 1% del presupuesto estimado, no del real, del Deportivo. Y yo creo que es una jugada más de este tipo. Está perdido, está jugando a perdedor, Manolo. Creo que de todas formas, cuando parte de la afición, por ejemplo, increpa al representante a Luis Rubiales. Se equivocan, eso es matar al mensajero, ¿no? Es decir, en el fondo los jugadores están reclamando que le paguen aquello que tenían comprometido y han hecho una renuncia de la que no es capaz de hacer él. Bueno, vamos a escuchar precisamente, enseguida intervenís los demás, pero vamos a escuchar precisamente a Luis Rubiales, que lo que ha dicho desde la Asociación de Futbolistas es que no se puede echar la culpa de nada a los jugadores. Vamos a escucharlo. La expectación era cero, pues porque no se corría ningún riesgo, estábamos trabajando bien, en la misma línea el club, la liga, AFE, los futbolistas, y no había ninguna sensación negativa al respecto. Lo que han hecho los futbolistas es, en pos de ayudar, de garantizar, de velar por los intereses del deportivismo, ceder en cuanto a los plazos y demás, ¿no? Las garantías están íntegras. Quien la tome contra el jugador está equivocado. El jugador hoy, y no desde hoy, desde hace un mes o 2 meses, o desde que surgió el problema, era el primero que dio el paso para salvar al Deportivo y para que el Deportivo no tuviera nunca un problema. Por lo tanto, el jugador ha ayudado, muy lejos de lo que se haya podido pretender o hacer creer desde algún sector. Hoy, por cierto, se ha vuelto a reunir con los jugadores en Abegondo. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que es una lástima que con todo lo que representa un club como el Deportivo esté en la situación en la que está, ¿no? Pero forma parte de esa borrachera de cifras en la que ha entrado el fútbol, acompañada de una falta de control que es vergonzosa en algunos aspectos, ¿no? Y cuando uno ve las cifras y trata de interpretarlas, realmente es muy difícil de entender, ¿no? Es decir, en Galicia tenemos muy recientemente el caso de una empresa que es Pescanova, sí, que entró por las circunstancias que fuera en una espiral de deuda, y ahora mismo la deuda de Pescanova, para hacernos una idea, por hacer una comparación, ¿no?, son 3.200 o en torno a 3.200, 3.500 millones de euros, y estamos hablando de una empresa que cada año factura, y lo sabe que va a facturar cerca de 1.100 millones al año. Es decir, tiene 3 veces su facturación en deuda. Un club como el Deportivo en la segunda división, en la previsión más optimista, puede estar facturando 20 millones de euros, con taquillas, con derechos de televisión y demás. Tiene 8 veces su propia facturación. Es una empresa inviable, es decir, no hay empresa capaz de soportar un ritmo así, cuando además no tiene una facturación estable, porque depende de que entre la pelota o no, de que estés en primera o en segunda, o de que te surja cualquier problema de este tipo, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que Lendoiro está pagando las consecuencias, un poco lo que decía Ernesto, es decir, cuando las cosas fueron... Lendoiro se identificó con el club, disfrutó de las mieles del triunfo cuando el Deportivo tal, porque el triunfo era él, porque el Depor era él, y ahora debería asumir que en esta situación no tiene cabida ese personaje, porque es responsable de la situación en la que está el club y de las dificultades que va a tener a partir de ahora para salir. Por lo tanto, a mí no me cabe ninguna duda de que va a salir, pero tiene que ser con otro equipo directivo. Santiago. Yo creo que el Lendoiro de tonto no tiene un pelo, y muy bien lo dijo Manuel, es una persona muy hábil a la hora de negociar. Incluso en negociación, le comentaba antes en el descanso a Ernesto, que hay una táctica que se denomina la táctica Lendoiro, que es tener a alguien... Esto los representantes de los jugadores lo saben muy bien, cuando le toca ir a junto al Lendoiro, que saben que hasta las 3 o 4 de la mañana van a estar cenando, para que entre el sueño y la digestión y la pesadez cedas, ¿no? Y él está haciendo exactamente lo mismo ahora. Está, lo decía muy bien Manuel, apurando los tiempos hasta el límite, haciendo que los demás sean los que fuerce, y él sea el que menos, por así decirlo, se moja, pero es una crónica de una muerte anunciada. Es una persona que era un héroe, está pasando a villano, y a mí me recuerda mucho a la típica partida de ajedrez en la que hay un jaque, y al final por 50
movimientos, que yo creo que no vamos a llegar a 50 movimientos, en algún movimiento habrá un jaque mate y Lendoiro tendrá que irse, es inevitable. Domingos. A mí chamoume moito a atención esa apelación que fixo Lendoiro a 25 anos, non? Porque en realidade estaba vendo, por facer un símil, así figuras como, non sei, como un Mubarak, non? Que tamén botou outro tanto en Egipto e cando lle fan, bueno, neste caso o mellor foi un scratch un pouco amplio, no caso de Mubarak foi unha boa primavera, non? Que o sacudeu do poder, pero, sin embargo, que coinciden eses paralelismos, non? Eso de identificar un país como da túa pertenencia o... Llevamos toda la noche prácticamente hablando de eso, esa identificación. O incluso, bueno, pois, identificar tamén un club e un sentimento como é o deportivismo, pois tamén como algo da túa pertenza, é dicir, e iso é o que non pode ser, non? Eu creo que despois de 25 anos, que como el recordou, eu creo que incluso é sano que un club se poda renovar o seu equipo directivo e empezar unha nova xeira, que eu creo que é necesario. E ao mellor o problema incluso que non se tivera feito antes, non? Porque eso ten que crear unhas inercias dentro e unha falta de ventilación que é terrible. Eso non é sano, dende logo, para o deportivismo nin para o fútbol. Bueno, pues con ese día vamos a terminar. Desde luego vamos a seguir hablando del Deportivo porque va a seguir llenando portadas y también aquí nuestro tiempo. Nosotros nos vamos, que son casi las 12. El lunes vamos a volver, lo haremos ya con nuevo horario, empezaremos ya con la nueva temporada de verano, así que a las 10 de la noche les espero el lunes aquí en Vía V. Disfruten del fin de semana, ya nos han contado un poquito cómo va a venir el tiempo, es una de las sorpresas que tenemos preparadas para este mes de agosto que está empezando, pero habrá muchas más, así que ya lo saben, tienen una cita con nosotros aquí en Vía V el lunes a las 10 de la noche. Buen fin de semana, adiós. Thank you.